En estos días, cuando quedarse en casa no es una opción, sino la manera por excelencia de seguir vivos, emprendamos ceremonias de interior, tal como nos lo proponía el cronopio mayor Julio Cortázar. Resignifiquemos habitar el espacio de siempre, recuperando en sus rincones memorias que quizás creíamos perdidas, encontrando simbolismos en los rituales cotidianos y, por qué no, rompiendo una que otra costumbre del día a día para abrirnos a nuevas posibilidades del habitar de puertas hacia adentro. Todo ello guiado por la voz eterna de la poesía, pues hoy es momento de recordar las palabras de Benedetti. No cabe duda, esta es mi casa, aquí sucede. Buenas tardes, bonita tarde para todos, para todas, para todes, a nuestro encuentro número 27 de este año de Tardes de Té, Ceremonias de Interior, en el que nos encontramos alrededor de esta cita todos los martes a la misma hora, a las 5 de la tarde, tal cual como lo hacíamos el año pasado en el claustro de Confama, pero pues que debido a la contingencia por la cual hemos estado pasando gran parte de este año, pues decidimos denominar a estos encuentros virtuales ceremonias de interior, donde aprovechamos esa excusa del habitar de puertas para adentro para seguir abordando esos temas vitales que nutren nuestra existencia, nuestra cotidianidad y para seguirle dando sentido. Recuerden que esta sesión está siendo grabada con el ánimo de poder volver a estas memorias o que las personas que no pudieron llegar a este encuentro pues lo puedan ver. Nos encontramos hoy ante un tema muy interesante que tiene que ver con los estereotipos y el prejuicio, ese de que el otro siempre es mi espejo. Y vamos con ese espejo, con ese reconocimiento, a ir identificando poco a poco cómo ocurre el tema de los prejuicios. Y como siempre, comenzamos tardes de té con esta ceremonia en el que, para quienes vienen por primera vez, en esta parte inicial compartimos una bebida, la de nuestra preferencia, con una tacita también de nuestra preferencia, porque esta dinámica inicial, que se llama Cuánta tempestad en una tarde de té, en una taza de té, perdón, implica que al calor de esta bebida que hoy tendremos acompañándonos, pues vamos a ir nutriendo la palabra también, ¿cierto? Como siempre, bueno, y aquí entonces les doy el primer salute con ustedes al unísono. Y también voy a aprovechar a tomarme esta pequeña pócima que he elaborado para el día de hoy porque he utilizado bastante la voz estos días y bueno, hay miel con jengibre para que aclare un poquito la garganta. Bueno, entonces, como siempre, recurrimos a un libro que nos ha acompañado, nos ha guiado con este tema del ritual del té para entender cómo este valiosísimo recurso que utilizan en Oriente desde hace miles de años los sigue acompañando para abordar esos temas vitales. Y es así como nosotros también lo hemos ido incorporando en nuestros rituales, pero un poco más al estilo criollo. Cuando revisamos el libro del té de Okakura Kakuzo, respecto a qué nos podía decir, qué nos podía contar en relación con los estereotipos y los prejuicios, encontramos unos elementos, unos fragmentos que nos hablan, como siempre, nos invitan a la transformación, al movimiento, al no quedarnos pegados a una idea, sino más bien mirar qué es lo que a qué nos reta en esta transformación del ser como somos nosotros. Entonces, cuando estábamos haciendo esta revisión, a ver Oriente qué mirada podía tener respecto a los juicios, trae una definición, pues trae un fragmento en una parte de su texto, algo muy lindo. Dice así:
Una definición encierra siempre una idea de limitación. Las ideas de fijeza e inmutabilidad no son sino un alto en el desarrollo. Nuestras ideas de moralidad son hijas de las necesidades de tiempos pasados. Pero, ¿acaso la sociedad permanece la misma? De Okakuro Kakuzo, el libro del té, donde nos habla como esa fuerte tendencia que tenemos al determinismo, ¿no? O al totalitarismo, de querer que el mundo sea tal cual como yo me lo imagino y frustrarme con lo que ocurre en realidad y no darme cuenta que muchas de las ideas que participan en esta existencia son muchas veces quienes permanecen ahí como estáticas y fijas, cuando una idea lo que puede hacer es crecer, expandirse y ampliar nuestro conocimiento y nuestro entendimiento con el mundo. Cuando abordamos también este tema, este texto de Okakuro Kakuzo, nos habla muchas veces que nosotros estamos como esperando siempre como ese mercader de los buenos valores y los como de los buenos valores y de la verdad, del bien. Pero nos recuerda ese elemento del cual tenemos que partir y es que somos seres humanos, por ende somos seres imperfectos. También nos recuerda sobre la potencia, o sea, cómo reconocer la virilidad, es decir, esa forma de expansión de una idea que reside o que consiste precisamente hacer mella no solamente en el pensamiento actual, contemporáneo, sino instalarse lo más que pueda en el pensamiento futuro. Es así como también nos dice que nosotros como seres humanos no consideramos realmente cómo volver al pueblo virtuoso, volvernos un pueblo virtuoso, sino en el que se nos enseña a comportarnos de cierta manera y desde allí es donde emitimos los juicios. Y muchas veces el sacrificio de esas ideas significa el sacrificio de la individualidad para esas fuerzas que operan muchas veces como desde el Estado o desde ese status quo, pero que nosotros perdemos esa individualidad, esa capacidad de considerarnos particulares e individuos en ese ejercicio de la libertad y de cuestionarnos sobre lo que pensamos. Entonces, Okakuro Kakuzo nos muestra a través de este libro ese ejercicio. Aquí vamos a romper un poquito el hielo y vamos a permitir la participación en el que también les pedimos que no vayan a consultar Google, sino que más bien consulten a esa biblioteca interior. No se trata de una evaluación de conocimientos, sino saber más bien cómo percibimos unas ideas que están instaladas en unos discursos, pero que realmente no sabemos a ciencia cierta qué nos dicen. Para adentrarnos a este tema del estereotipo del prejuicio, les voy a pedir que piensen mientras compartimos otra segunda copita de té, que pensemos para nosotros qué es un prejuicio o qué es un estereotipo, cuál es la relación que tiene, cómo identificamos cuando un prejuicio nos domina y si es posible quizás llegar o encontrar o si tienen ustedes alguna manera de identificar un prejuicio cuando ustedes están en su cotidianidad y de repente caen en cuenta como, ay, he caído en un prejuicio. Entonces, abrimos el micrófono, abrimos el chat para quienes nos quieran conversar desde desde esas vivencias o desde el conocimiento que tienen sobre este tema, que es un estereotipo, un prejuicio. ¿Quién abre el micrófono primero? Cortemos el hielo. Bueno, mientras tanto les voy leyendo, aquí dice Mauricio, esa sentencia de una definición encierra siempre una idea de limitaciones muy fuerte. Todos los días nos enfrentamos al juicio categórico de esto es así, esto es asá, y nada en esta vida es blanco y negro, y por ello hay amor triste, dolor luminoso, etcétera, etcétera. Entonces, Tati comparte que sí, que esto es una cachetada a la racionalidad occidental donde queremos definir absolutamente todo.
Y Celso nos cuenta que lo verdaderamente definitivo sería la muerte. Para el taoísmo, lo verdadero o lo absoluto es la relatividad. Es esa posibilidad de tener todos los matices. Bueno, no, queremos una o dos participaciones. ¿Quién quiere abrir el micrófono y contarnos desde su percepción qué es un estereotipo, qué es un prejuicio? Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿Quién nos yo habla? soy Caro. Caro Calle, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, para mí un estereotipo son esas ideas o pensamientos que uno recrea en pues en su forma de ver y proyectarse en la vida y también hacen parte pues de las culturas, de la forma en que nos relacionamos con los demás, de las limitantes que nos ponemos personales. Entonces, creo que los estereotipos siempre nos han acompañado en la vida. Sí, es cierto, y nos van a seguir acompañando a lo largo Ajá. de la vida, porque lo cierto es que los prejuicios se instalan allí a lo largo de nuestra, pues de esas formas en que socializamos. Entonces, si bien consideramos que no somos prejuiciosos, hay que bajarnos un poquito de la nube en el sentido de, sí, los prejuicios nos acompañan siempre, que cambian y mutan es una cosa, pero siempre están ahí. Lo interesante es darnos cuenta cuáles son, porque son un montón. ¿Quién más iba a compartirnos? ¿Alguien más por ahí abrió el micrófono? ¿Quién más quería compartir algo? Hola, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablo? ¿Con quién Con hablamos? ¿Con quién? Olga Urán. ¿Cómo están todos? Hola, ¿cómo vas? Que fuimos criados, o sea, no sé, pues yo tengo 46 años. Entonces yo creo que todos en nuestra época fuimos creados a base de estereotipos. No éramos buenos por ser nosotros. Éramos buenos sí, nos parecíamos a alguien sí, íbamos siempre mirando como a quién seguir para podernos sentir orgullosos de lo que hacíamos. Entonces yo creo que siempre fuimos criados bajo ese mismo, teníamos que parecernos a alguien, ir hacia el lugar donde iban los mejores, entre comillas, pues, y parecernos a ellos para poder ser alguien. Entonces yo creo que todo el tiempo fuimos, o sea, fuimos llevados de esa misma manera y yo creo que estamos en un momento de despertar en donde dijimos, realmente eso no teníamos que hacerlo. O sea, ser nosotros era ya algo, era un regalo realmente valioso. O sea, no necesitábamos seguir a otros, ni parecernos a, ni pensar lo que el otro piensa. Y yo creo que siempre fuimos encasillados ahí. Y ya en este momento pues nos llegó como la hora de despertar, de decir no estoy de acuerdo con eso, me gusta esto, quiero seguir este camino y mirar esta ruta y mirar hacia dónde me lleva y salirme como de la línea en donde me dijeron que tenía que estar, cruzarla o irme hacia atrás y seguir mi propio camino. Pienso que fuimos llevados a vivir en un mundo irreal y en este momento estamos llegando nuevamente al mundo real. Un poquito más grandecitos, pero bueno, llegando. Ahí vamos haciendo lo que podemos, vamos madurando de a poquitos. Y lo que señalas, ahí hay una palabra y hay algo muy interesante y es cómo se instalan muchas veces esos prejuicios y esas ideas cuando sobre todo estamos muy apegados a ese tema de la competencia, que nos define como esos primerísimos lugares, como lo que son los ejemplares, como el lugar, el deber ser, ¿cierto? Entonces es como que en la competencia muchas veces se instalan estas nociones y es preguntarnos si es una competencia o si es un crecimiento, ¿cierto? Muchas veces tiene que ver con esto. Y Ángela nos resalta lo difícil que es darse cuenta cómo vamos instalando los prejuicios, pues porque muchas veces tiene que ver con la herencia, con la educación, con el entorno. Y por ejemplo, Marcela Restrepo nos dice que es definir a algo o a alguien antes de conocerlo realmente. Eh, y Celso dice que muchas veces como desde el desconocimiento
como desde la ingenuidad también pues, se crean los prejuicios. Todo lo que ustedes acaban de mencionar es cierto y es importante. Y por ello vamos a hacer un ejercicio aquí in situ, donde vamos a ver un video. Vamos a parar un momentico y ahí les voy a volver a hacer una pregunta y en el que, por ejemplo, Mauro dice que el prejuicio tiene que ver con el miedo a lo desconocido. Vamos a ir todos, todas, todos de la mano tratando de identificar cómo se instalan en nosotros los prejuicios. Entonces vamos a exponernos a un videíto, hacemos una pausa y hacemos una pequeña conversación sobre lo que ustedes piensan. Se van a presentar unas imágenes, vamos a hacer como el segundo laboratorio porque esto es como un experimento social que hacen en una ciudad en España. Entonces nosotros vamos a ser observadores de cómo se hace ese experimento, pero les voy a pedir que también tengan una conversación con ustedes mismos en cuanto presenten las imágenes, como unas imágenes de unas personas, ustedes piensen a qué se dedica esa persona o qué emoción les genera, como traten de identificar como me genera inseguridad, como ternura, como, no sé, piensen a ver cuál es la emoción que les genera esas tres imágenes y luego terminamos el ejercicio con el video. Entonces, Will, rodemos el video. Listo. Ahora les voy a pedir a ustedes que piensen qué consideraban esas imágenes que les parecía. O sea, aquí no lo vamos a socializar, esto es un diálogo con ustedes mismos, pero voy a dejarles 10 segunditos para que piensen. ¿Qué pensaban del chico afroamericano, el primero que nos mostraron? Que tenía como una pañoleta y bueno. El segundo que era de una mujer mayor y el tercero que era de un hombre barbado, calvo y como de chaqueta negra. Pensemos durante un par de segundos como a qué se imaginan que a qué se dedica y qué emoción les genera. Listo, con ello reanudamos entonces el video Will para ver en qué terminó todo este experimento social, este ejercicio. Dudo que trabaje. Si trabaja, puede que pertenezca a alguna banda de rock o punk. Ese señor, pues bueno, puede ser, lo mismo puede ser un jockey, que puede ser, no sé, un animador de un bailarín. Que ella no es muy fuerte, que no es muy activa. Le gusta tejer y bordar. Pues puede ser que es un gamberro que por la noche se dedica a delinquir, a abrir coches, a lo que corresponda con tal de no integrarse a la sociedad. Yo creo que ella piensa que los valores que tienen los jóvenes hoy en día no son tan fuertes como antes. Pienso que es una persona tal vez violenta, agresiva. Si me lo encuentro sola por la calle, sí que me daría miedo.
Soy Santi, tengo curro y trabajo de monitor infantil con niños pequeños de 5 años. Y no soy ni agresivo, ni violento, ni pertenezco a ningún grupo radical. Mi nombre es Antonio Ondó, tengo un grado superior de Telecomunicaciones Informática. ¡Hostia! No soy artista y tampoco soy DJ. Muy bien. Soy una persona muy activa, me gusta muchísimo la juventud, voy a festivales electrónicos y no me gusta toser. O sea, he evolucionado pues como la juventud. Bueno, maravilloso. No sé si alguien quiere compartirnos cómo les fue con ese ejercicio, si de pronto alguien quiere contarnos qué le pareció. Bueno, por ahí Liliana nos dijo que teso. Sí, es muy teso, es muy teso identificar cómo nos confrontamos a un prejuicio. ¿A alguien le pasó algo curioso, por ejemplo? Hola. Hola, a mí me hizo de pronto pensar en el momento en que hemos dañado como a una persona con nuestro pensamiento y no solamente para nosotros, sino que nos atrevemos a dar nuestra opinión sobre alguien que no conocemos a un grupo de personas y ya esa persona se queda con esa mirada, la mirada de nosotros. No se hicieron una mirada propia. Y yo creo que sí, yo creo que no nos salvamos ninguno. Todos Ay, muchas hemos, gracias. todos hemos en algún momento hecho eso. O sea, juzgar a una persona por su apariencia personal, por su forma de vestir, por su forma de llevar el cabello, por sus gustos. A mí el hijo de mi mejor amiga, en sus años, digamos, de rebeldía y de jovencito, empezó a pararse el cabello, se lo pintó de rojo, se rapó a los lados, se abrió pues las orejas. Un niño que yo lo vi crecer y sabía lo bueno que era, lo encantador que era, lo chévere que era hablar con él, digamos, como lo bien criado que era, pero su momento de rebeldía le dio por vestirse de alguna manera diferente. Entonces, cuando iba caminando por la acera, la gente se cambiaba de acera Ujú. para no pasar por el lado de él porque pensaban que él les iba a hacer algo. Entonces, digamos que desde ahí lo viví y yo dije, increíble cómo nos dejamos guiar por eso, por ese sentir o por un pensamiento sin llegar a realmente a conocer a alguien. Y como sea, igual, si lo conocemos y es de una manera de pensar diferente, todos somos distintos. Entonces yo creo que no hay por qué encasillar a nadie dentro de lo que debería ser. ¿Qué debería ser? Cada quien es lo que realmente es. Y así como es valioso. Sí, Olga, tienes toda la razón. Muchísimas gracias por compartirnos ese caso, porque eso es algo que, o sea, inicialmente se nos sale de las manos en cuanto es un ejercicio inconsciente, ¿cierto? Pero en cuanto hoy tenemos un poquito más de luz respecto a cómo se generan los prejuicios, es ya nuestra responsabilidad, ya que se ha revelado un poquito más al consciente el cómo operan, cómo identificamos los prejuicios, pues se nos vuelve una razón, es una responsabilidad social, ¿cierto? Ya que pues vivimos bajo 10 grandes opresiones en el mundo, como lo son el racismo, la xenofobia, la llamada homofobia, pero es el cisgenerismo prescriptivo. También vivimos bajo la discriminación religiosa, el tema del lingüicismo. Bueno, son 10 grandes opresiones. Entonces es poder identificar como, bueno, y dentro de estas 10 grandes opresiones, eso como está pues, mimetizado en mi ser, ¿cierto? Y qué puedo hacer con ello. Por ello, si la discriminación sistemática
es un problema público, es decir, que nos corresponde a todos. Es un momento de comprometernos seriamente con disminuir problemas que son indignos, violentos e incluso que generan pérdidas económicas y pérdidas de vidas. Entonces, es como una reflexión muy profunda sobre por qué vale la pena pensarnos en el tema de los prejuicios. No sé si alguien más iba a compartir algo. Hola, yo. Hola, Ángela, Tina, hola. ¿cómo estás? Eh, Cuéntanos. Bien, lo que pasa es que también hay otros elementos, pues, en cuanto a esto que estás diciendo. Esa la primera impresión que uno tiene cuando ve a una persona, independientemente de que vista o no, una mirada. Y yo creo que a todos nos ha pasado que la primera impresión a veces no vamos con una persona, ¿cierto? No nos cae bien o nos cae bien. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque yo creo que tiene que ser algo mental también y malas experiencias que uno ha tenido a través de su vida familiar, su forma de ser. Es que son otros elementos también que juegan ahí. Y por eso es que también hay esos prejuicios, porque a lo mejor esa persona, y a uno le ha pasado, de primera mano, uy, qué tan chocante. Y la tratas y es la persona más querida, entonces no sé. Claro, no, y lo que dices tiene mucha importancia porque es que los prejuicios, o sea, el primer paso es identificarlo. El segundo paso, y lo interesante que tiene el prejuicio, o sea, hay un momento un poquito molesto con el prejuicio en cuanto identificamos que es un prejuicio, y es el tema de sentir vergüenza, es decir, como avergonzarnos por haber pensado o haber actuado en contra de alguien a partir de ese prejuicio, ¿cierto? O sea, es muy importante sentir vergüenza porque la vergüenza es la que me permite recapacitar respecto a lo que he hecho o lo que he pensado. Pero ese tercer momento es identificar quizás la raíz de por qué ocurre este prejuicio. Alrededor de este trabajo que hemos ido adelantando con otro amigo que está por acá participando, Pablo Pinto, que estamos montando el laboratorio de reducción de prejuicios. En esas conversaciones que tenemos con la gente hemos identificado algunas de las razones o algunas de esas raíces, que puede ser por una herencia cultural, como lo habíamos dicho, ¿cierto? Es que yo nací bajo una familia o me crié en una sociedad o en el colegio, ¿cierto? Como por una herencia cultural, por el tema de un miedo que tiene que ver con una prevención, ¿cierto? Es que una vez me pasó esta y esta historia y no la quiero volver a repetir y con ello tomo distancia de cualquier cosa que se le parezca, ¿cierto? Entonces ahí me dice que tengo que abordar un miedo con el tema de que puede ser una fantasía negada, es decir, eso que moralmente ataca, o sea, que algo que ataca mi forma de ver la vida y ataca la moral, pero que quizás me es atractivo y no sé por qué, y entonces lo más fácil es atacarlo. Otro tiene que ver con, por ejemplo, con el desconocimiento, como lo decía Celso, que puede ser por ignorancia, pero que una vez que lo descubres, pues ya estás haciendo algo. Lo interesante del prejuicio es saber, una vez que lo identificas, cómo trabajas, porque el prejuicio habla más de ti que efectivamente de la otra persona. Finalmente, en esta primera parte que tiene que ver conmigo, antes de darle el paso a Tati, vamos a ver esta última diapositiva que tiene que ver conmigo, el tema de cómo este tema de ir trabajando de la mano de los prejuicios a lo largo de la vida nos permite lo que les decía, la acción, la transformación, que nos sugería un poco ese texto al comienzo con Okakura Kakuzo. Ustedes ven en la imagen una manifestación, esta imagen se hizo viral a nivel mundial cuando resultó electo Trump, donde en la pancarta ven a la niña sin un texto como tal, una denuncia como tal, pero ella está en formación y ahí están sus ideas, ¿cierto? Y al lado derecho van a encontrar un texto que lo rescato siempre que pienso en los temas del prejuicio o sobre cuál es mi lugar, mi posición en el mundo, porque creo que tampoco se trata de sentirnos culpables respecto
a lo que nos ha precedido y la razón por la cual muchas veces arrojamos un prejuicio, ¿cierto? Les contaba la importancia de sentir vergüenza. Pero lo cierto es que nadie nace aprendido, estamos aprendiendo. Y con ello implica, está un poco de moda eso de hablando desde la comodidad, desde los privilegios. Y no se trata solamente de cuestionar los privilegios, porque efectivamente no todos estamos equipados con las mismas herramientas, sino el saber qué hacemos con ellas. Entonces, quiero leerles este último texto que también lo compartí cuando me preguntaban sobre si yo me consideraba como una persona ejemplar para otros respecto a mi acción y sobre mi hacer. Y yo retomé este texto también y me parece de mucho valor y se los comparto. Es una amiga que quiero mucho, con la que estudié en la universidad. Ella a lo largo de muchos años ha trabajado en su obra y me la comparte, contándome cada rato como qué le ha hecho, qué ha cambiado, ya casi llegó al final, bueno, pero hay fragmentos de lo que ella escribió que me enamoran y este dice así: vaya si Javier tenía razón conmigo, lo fácil que es pregonar de éticas y revoluciones cuando a uno no le falta el pan ni el techo en la vida, cuando claro, uno habla de derechos y justicias desde una universidad o desde la mesa de un bar rodeado de los amigos. Sentí vergüenza, pero con la vergüenza no se hace nada y yo no hice nada. Una niñita consentida que lo ha tenido todo, que es rica en proporción a otras personas que no han tenido ni la más mínima oportunidad de tener las cosas que por cultura o por herencia han tenido. Cosas que yo nunca supe que lo que tenía era algo que otro quisiera. Ni siquiera me preocupé por eso. Solo hasta que entré a hasta la universidad entendí un poco que mis comodidades no eran gratis, pero no podía culparme por tenerlas, sino hacer algo diferente con ellas. Y aún así, no llegué a entender nada, solo hasta que conocí realmente, no desde las cosas que leí o creía, o ese mundo de revoluciones y éticas. Lo que aprende uno es a partir de otros que sí hicieron cosas concretas. Fue así que de alguna manera abrí los ojos. Nadie es pobre y todos lo somos de alguna manera. De Ana Elizabeth Biancha. Bueno, les voy a proponer un ejercicio que en cuanto ustedes identifiquen en su cotidianidad un prejuicio, porque un prejuicio es efectivamente ese juicio, esas emociones que le ponemos, le instalamos a esa imagen, así piensen en ese video que hicimos el ejercicio ahorita, ante una imagen le construimos toda una historia que además está cargada de emociones que me afectan, ¿cierto? Que me hacen sentir asco, rabia, miedo, bueno, todas esas emociones como negativas de alguna manera en el sentido de que me afectan, pues ahí ya es donde estamos hablando de un prejuicio. Y un ejercicio que quizás les facilite el identificar la razón por lo que les afecta puede ser este. Cuando se vean identifiquen algo que es un prejuicio que pasa ante ustedes, la mano en la frente y piensen todo lo que piensan respecto a ese prejuicio. Vacíen la mente. O sea, vacíen la de las razones, ustedes todo lo que tienen por pensar de esa persona o de esa situación, la vacían la mente. Luego ponen la mano en el pecho y sienten y escuchan a sus emociones. ¿Cuáles son las emociones que le genera? Rabia, asco, dolor, miedo, intriga, sospecha. Entonces identifique todas esas emociones. Y finalmente ponen la mano en la panza, que es la que habla de las necesidades, ¿cierto? Necesitamos comer todos los días, entonces piensen, ¿qué necesitan hacer para resolver esa situación? Y con ello también una frase que a mí me ha servido mucho, que ya le hemos hablado, de Lady Zunga, esa frase, esa reinterpretación de la de Shakespeare, la frase de Shakespeare, frase que utiliza Shakespeare, la de ser o no ser, y ella la reinterpreta sobre ser, no ser y dejar ser. Lady Zunga nos dice esto. Bueno, con este ejercicio le doy paso entonces ahora sí a Tati, que nos va a traer también unos textos súper interesantes que ella se encontró, y a la final les cuento de un pequeño ejercicio que van a encontrar en el correo electrónico después de este encuentro. Entonces, Tati, somos todos tuyos. Gracias, Gina.
Vale, bueno, yo con este tema me encontré tres textos maravillosos, empezando por uno de un israelí que ya falleció, pero dejó unos hermosos textos y también muchos ensayos. Entre ellos este que se llama Contra el fanatismo, que fue una conferencia que este hombre hizo. Él se autodenominaba un experto en fanatismo comparado por pues como por las vivencias que tuvo desde pequeño, ¿cierto? Él decía que el chiquito era un fanático, hicieron de él un fanático, precisamente salía detrás de los carros llenos de militares británicos tirándoles piedras y diciéndoles pues que se devolvieran a su país, pero sin saber pues por qué lo hacía. Pero bueno, así se forma un fanático. Entonces él hace como una mirada, a mí me parece muy compasiva de este asunto de ver el mundo solamente en dos tonos, ¿cierto? Y generalmente no aparece en ninguna gama de color, sino que solo el blanco y el negro. Y entonces vamos pues a leer esta frasecita que saqué, pero este ensayito lo pueden encontrar en internet. Es muy corto y muy sustancioso porque tiene muchas historias preciosas relacionadas pues con la vivencia del propio autor. Entonces dice Amos, creo que la esencia del fanatismo reside en el deseo de obligar a los demás a cambiar. En esta tendencia tan común de mejorar al vecino, de enmendar a la esposa, de hacer ingeniero al niño o de enderezar al hermano en vez de dejarle ser. El fanático es una criatura de lo más generosa. El fanático es un gran altruista. A menudo está más interesado en los demás que en sí mismo. Quiere salvar tu alma, redimirte, liberarte del pecado, del error, de fumar, liberarte de tu fe o de tu carencia de fe. Quiere mejorar tus hábitos alimenticios, lograr que dejes de beber o de votar. El fanático se desvive por uno. Entonces, él empieza pues como a partir de sus observaciones, viviendo pues este conflicto bélico entre Israel y Palestina, pues dos pueblos que han sufrido tanto por el mero hecho de ocupar la misma tierra que cada cual dice pertenecerle. Bueno, se han generado muchísimas violencia y muertes. Y entonces él hace este retrato como del fanatismo desde esa mirada, digo yo, compasiva y los muestra como unos seres, primero que están en pos del cambio, pero nunca del cambio propio. O sea, el fanático nunca cambiará. Los traidores sí cambian y esa es su traición, ¿cierto? Los demás sí cambian y esa es su lucha, hacer que los demás pertenezcan a sus grupos, piensen y sientan como ellos. Entonces es pues yo creo que es una vida llena de frustración porque lograr eso en un mundo, pues, donde la diversidad es como la esencia de la vida, debe ser algo muy doloroso. De todas maneras, los fanáticos somos todos, ¿cierto? Los fanáticos somos todos en ese ideal, en ese volcarnos a que los otros cambien. Y entonces, en labores como ser mamá o papá, ser maestro y todo aquello que de guiar a los demás, creo que nos pone pues, a muchos en una situación de sentir, bueno, yo estoy aquí promulgando unas normas, unos caminos, ¿verdad? Entonces nos devuelve la pregunta siempre hacia lo que estamos promulgando. Bueno, y hay una cosa me gustó mucho de lo que leí en este ensayo y tiene que ver como con los valores, lo que es más grande en la vida de un fanático.
y se relaciona con el ritual anterior, donde hablábamos del cuidado de la vida como, pues, como un bien supremo, ¿cierto? La vida como el gran valor sobre el que están todos los demás, porque sin vida no, pues, no se puede hacer más nada. Entonces, para el fanático, la vida no es un valor primordial, empezando porque, o sea, la vida ni de los otros ni de sí mismo, porque esta modalidad de la autoinmolación que es una forma pues de controlar desde la culpa al otro. Y él recuerda un chiste muy cruel, que dice que allá en Israel existen dos tipos de mamá. La mamá que dice, si no desayunas te mato, o la mamá que amenaza diciendo, si no desayunas me mato. Entonces dice él que prefiere mil veces no desayunar y que lo mate la mamá a que, pues, a elegir la segunda opción, con la cual pues él cargaría siempre con la culpa de haber sobrevivido, pero a costas de la muerte de la madre. Entonces es una cosa como, o sea, es el extremo del extremo siempre con los fanáticos que el tema pues del el cambio propio, o el tema del cambio o de los problemas o de los conflictos es un problema de los otros, no es un problema propio y no es un problema de relación, porque ahí no se busca una relación, sino una imposición. Por eso vemos en la imagen que el racista es el otro. Vamos entonces a la segunda diapositiva para, para que miremos otro texto, pues que lo hemos visto mucho en las redes, que es esta otra conferencia de Chimamanda Adichie, la autora nigeriana, del peligro de una historia única, donde ella se asombra como, por ejemplo, en su casa, pues empieza, la charla está llena de anécdotas de su vida sobre cómo se van cimentando esos estereotipos que luego se convierten en prejuicios y se empiezan siempre a aplicar en la vida. Y entonces ella, por ejemplo, en su infancia se sorprende mucho cuando después de haber leído mucho de pequeña, porque dice pues que a los 4 años ya era pues una gran lectora, eh, se asombró cuando descubrió que no todos los personajes en los libros eran rubios o azules. Y entonces, bueno, al descubrir como los libros que hacían los mismos africanos eran de un toque muy distinto, y también cuando la madre que les inculcaba el apoyo pues a las personas necesitadas, pobres, les decía que si dejaban cosas en buen estado, que le podía servir a esa familia amiga. Y ya mucho más grande, cuando conoció a esa familia amiga, que ella creía pues que vivían en la calle, pues tirados, zarrapastrosos, pues sin nada en la vida, ella se dio cuenta que eran unos grandes artesanos y que hacían cosas muy bonitas. Y entonces decía, ay, si mi madre me hubiera enseñado que eran personas necesitadas, pero que eran unos grandes artesanos, pues hubiera conocido otra manera de ayudarles también. Y bueno, traer esta película, porque ya nos decía Gina el ejercicio tan importante que es plantearnos de dónde provienen nuestros prejuicios y esas actitudes fanáticas. Yo creo que esta película de los 90, tan hermosa, española, bueno, película y también pues los cuentos de Miguel Rivas, Manuel Rivas, son recogidos en la peli, pues tienen como ese trasfondo, y es una película como muy atípica porque uno está en un idilio durante toda la película viendo cómo este niño
descubre como la vida, los miedos, el amor, a través de esa compañía de su profesor, venciendo pues incluso el miedo de ir a la escuela porque decían que allá pegaba y él tenía mucho miedo de ir allí. Entonces, el final de la película pues es tan tremendo, donde precisamente por el miedo de los padres, en el momento en que estalla la Guerra Civil Española, al llegar los militares al pueblo de Moncho, pues los padres lo animan a que le griten comunista, rojo al profe. Entonces, esta es pues, como la escena final y bueno, vale mucho la pena esta peli y nos recuerda que precisamente los estereotipos se montan sobre algunas emociones e ideas que tenemos, que nos crean conflicto y que generan en nosotros esas respuestas. Bueno, yo para esta pregunta de este ritual, que es como tratar de identificar como esos prejuicios propios, yo me hice la pregunta a mí misma, ¿qué me saca de quicio? ¿Cierto? O sea, ¿qué es lo que yo no soporto? ¿Qué me saca de casillas? Para poder hacer como ese ejercicio de forma más fácil, porque es muy fácil ver, pues enfocarnos en el otro y no en sí mismos cuando hablamos de este tema tan peliagudo. Y también hay una historia que se las quiero leer el pedacito de Amos Oz, que es como, que él dice que los prejuicios y el fanatismo se inculcan en la infancia, ¿cierto? Entonces él da muchos ejemplos de esto, entre ellos cuenta cómo le explicó la abuela de él la diferencia entre un judío y un cristiano. O sea, ya aquí no estamos hablando de la diferencia con los musulmanes, sino entre judíos y cristianos. Entonces le dice la abuelita, mira, los cristianos creen que el Mesías ya estuvo aquí una vez y que desde luego regresará algún día. Los judíos mantienen que el Mesías está todavía por llegar. Por esto, dijo mi abuela, ha habido tanta ira, tantas persecuciones, derramamiento de sangre, odio. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos esperar todo sin más y ver qué pasa? Si el Mesías vuelve diciendo, hola, me alegro de volver a veros, los judíos tendrán que ceder. Si al contrario, el Mesías llega diciendo, ¿qué tal estáis? Me alegro de conoceros. Toda la cristiandad tendrá que disculparse con los judíos. Mientras tanto, dijo mi sabia abuela, solo vive y deja vivir. Entonces, con esta historia nos vamos entonces como al cierre que dábamos a su charla. En la próxima diapositiva, porfa, Will. Vamos a verlo, pero en palabras de Martha Nussbaum, en su texto Justicia Poética, que dice, defiendo la imaginación literaria precisamente porque me parece un ingrediente esencial de una postura ética que nos insta a interesarnos en el bienestar de personas cuyas vidas están distantes de la nuestra. Entonces, esto mismo pues es lo que defiende Amos Oz en su ensayo, diciendo que la literatura pues tiene una gran tarea para que empecemos como a entrenar nuestra habilidad para interesarnos en los otros y para imaginar a los otros, ¿cierto? Porque una de las características del fanático es que no tiene imaginación y no tiene humor. Entonces, en estos dos aspectos es pues muy importante fijar la mirada de cómo la literatura nos abre el mundo del otro, ¿verdad? No para justificarlo, sino para ver desde qué punto de vista mira el mundo y así pensar en asuntos como llegar a un acuerdo, ¿cierto? Que por ejemplo para el fanático eso está fuera de su vista porque la idea es imponer su posición
a los demás. Y también la literatura creo que da algo que Mauro enunciaba ahorita al comienzo, y es la unión de los contrarios. O sea, ese mundo de la paradoja, el mundo de la... O sea, ¿qué sería de la literatura si no hubiera conflicto? ¿Cierto? Sería terriblemente aburrido abrir una novela sin algo que ocurra, sin algún desencuentro, sin algún conflicto. Y entonces creo que es el conflicto el que nos pone en ese reconocimiento de nuestra vulnerabilidad y como asumir ese riesgo que es la vida, ¿cierto? En este texto de Ética de la Compasión, Joan Carles Melich dice que vivir, pues llevar una vida ética es aceptar ese riesgo de ser vulnerables, de mirar el rostro del otro, ¿cierto? Pero mirarlo poniéndonos en esa piel del otro. Bueno, entonces los voy a despedir con una pequeña frase de este mismo autor, Joan Carles Melich, que dice: lo que nos convierte en humanos no es la obediencia a un código universal y absoluto, sino el reconocimiento de la radical vulnerabilidad de nuestra condición y el hecho de no poder eludir la demanda del dolor del otro. Entonces, les dejo con Gina, que nos va a dar otra noticia. Nos vemos el martes. Son dos noticias. La primera es que muchos, en las diapositivas está toda la biografía. Lo segundo es que por favor revisen en cuanto terminen este encuentro su correo electrónico, porque a algunos de los que se inscribieron les va a llegar un test para hacer precisamente una valoración con un ejercicio que estamos haciendo con el Laboratorio de Reducción de Prejuicios. Queremos saber, después de este encuentro, cuáles son sus percepciones respecto a algunas ideas que postulamos allí. Entonces, por favor, revisen su video. Y pues nos ponemos en contacto para hablar más sobre ese tema. Y lo segundo es que el video que viene a continuación, que es de Aterciopelados, que es el estuche, es un video que además de ayudarnos a desmontar todo este tema de los prejuicios, queremos compartirlo y celebrarlo con ustedes porque hoy es el cumpleaños de Tati, así que agradecemos mucho su compañía, agradecemos a la vida que esté acá para todos los aportes que nos ha hecho y porque considero que es una persona valiosísima que nos ha aportado a todos, y en esta canción que es medio rumberita es otra forma de cantar el ¡Feliz cumpleaños! Tati, feliz cumpleaños, así que abrazos, así aplausos virtuales, y también pongan en el chat ¡Feliz cumpleaños! y cómo la pasaron. ¡Felicidades! Gracias. ¡Feliz cumpleaños, amiguita! Gracias, queridas. Así que disfrutemos este ratico y esta canción con ustedes, con todos los participantes. Y Tati, una canción que me conecta muchísimo contigo. Muchas gracias por toda esta compañía en Tardes de Té.